En el episodio de hoy, directos oyentes, me voy a ocupar de un tipo de software que se llama freeware y que no hay que confundir con lo que estrictamente se llama software libre. Y en cierto modo son ofertas de software en competencia, en cierto modo en antagonismo la una con la otra. Antagonismo no por parte de los productores o distribuidores de freeware, pero sí por los adalides del software libre, de la ideología liberista, que muy firmes en sus principios, en su ideario liberista, en las 4 libertades que veíamos en pasados episodios, consideran que cualquier oferta de software, aunque resulte muy favorable para el usuario, para el destinatario, para el adquirente, para el público, si no se ajusta exactamente a esas 4 libertades, de manera rigurosa, literal, textual, es un software reprobable. Sus autores, difusores e incluso usuarios hacen mal. Bueno, yo he hablado en pasados episodios de las 4 libertades del software libre. En la definición de esas 4 libertades son definitorias, son constitutivas de lo que es software libre en la concepción de Richard Stallman y de la Free Software Foundation y de la muchedumbre de partidarios que esa ideología tiene en el mundo. Para muchos, ya he hablado de la Open Source Initiative y como para un número de usuarios de Linux, el motivo de usarlo es el de elegancia, eficacia, posibilidad de usarlo cada uno a su modo, de diversas maneras, con diversas distribuciones, alternándolas, optando por una, reconfigurando la distribución según los propios criterios, las propias preferencias, los propios gustos, combinar ese sistema operativo con una gama muy amplia de aplicaciones ofrecidas por terceros, y todo ello sin tener que atenerse a los dictados, a las exigencias, a las imposiciones de ninguna gran empresa, a diferencia de lo que les sucede, por ejemplo, a los usuarios de Windows, que están encajonados en una garganta, de manera que en esa garganta es un desfiladero por el cual ciertamente tienen algún pequeño margen de opción, pero muy reducido y muy sujeto a lo que se les imponga desde ese grandísimo oligopolio mundial que es Microsoft. Bueno, pues en Linux tenemos esas otras ventajas, pero son ventajas pragmáticas, digámoslo así. Son ventajas que son factibles, serían realizables por un sistema operativo que se difundiera bajo una licencia diferente de la General Public License y que no se atuviera a las 4 libertades del manifiesto GNU. 4 libertades que veíamos en pasados episodios. Ciertamente, ese sistema operativo que podría existir, que sería pragmáticamente válido, positivamente estimable, porque nos otorgaría otras libertades que acabo de mencionar, pero desde el punto de vista de la ideología liberista, la de la FSF, Free Software Foundation, y sus muchísimos, miles y miles y miles de adeptos, de adherentes en el mundo,
pues no sería un sistema operativo libre, en la acepción de libre que ellos han acuñado y que yo doy por válida para no entrar en una querella verbal y además porque no tengo otra palabra para caracterizar a ese software. Quiero decir, el software liberista, por ejemplo, el software conforme con la concepción liberista. Bueno, eso es muy largo, no he pensado en otro vocablo y por tanto voy a aceptar que el software libre es el software que se conforma, que se adecua, que obedece a esos 4 libertades de la ideología liberista. Y otro tipo de software que normalmente consideraríamos libre, voy a poner un ejemplo en el episodio de hoy, que es la licencia Aladdin de GhostScript, que es muy parecida a la General Public License, pero un poquito diferente, en algún puntico difiere, lo cual le ha valido la condena de la FSF, le ha valido pleitos y finalmente se ha retirado, ha claudicado y se ha eliminado. Bueno, pues normalmente los usuarios normales y corrientes diríamos que la licencia de Aladdin, que pronto voy a explicar, es libre, nos otorga muchísimas libertades, la de usar el programa como queramos, copiarlo como queramos, distribuirlo a quien queramos, modificarlo, distribuir las modificaciones, regalarlas. Todo eso nos lo permite. Digamos, pues ¿qué es lo que qué obligación nos impone contraria a la ideología liberista? Nos impone la obligación de, si somos una empresa mercantil y obtenemos lucro con la distribución de la obra o de una obra derivada, no poder usar esa licencia, sino tener que pactar, convenir con la casa productora una licencia comercial. Pero bueno, la gran mayoría de los usuarios no somos una empresa mercantil y la licencia de Aladdin nos permite incluso vender, o sea, distribuir el propio producto originario o modificado y pedir que nos paguen, siempre y cuando no seamos una empresa mercantil. Y en cambio, si somos una empresa mercantil, tenemos que distribuirlo gratis y los productos derivados tenemos que distribuirlos gratis. Ojo, eso no quiere decir que al distribuirlos la empresa mercantil esté obligada a no cobrar nada, pero está obligada a no obtener ganancia dimanante de la distribución misma del software o de su derivado. Bueno, pues eso no es libre, según la ideología liberista. Por tanto, yo voy a aceptar aquí, a efectos de la discusión, que eso no es software libre, que es software gratuito para el usuario normal y un software que nos concede a los usuarios normalitos una enorme libertad, grandísima. Pero antes de eso, voy a hablar de otro tipo de software que sigue existiendo, que yo utilicé tantísimo en mis años de usuario del DOS, aquellos primeros años 90, cuando yo era un usuario del sistema operativo DOS, como millones de otros en el mundo, pero enseguida tuve la inquietud, el anhelo de ir más lejos, sacarle mayor provecho, mayor rendimiento al sistema operativo y a la máquina, personalizarlo, hacer las cosas a mi modo, en la medida de lo posible. Con DOS, Microsoft nos concedía muchísimo más margen de libertad que posteriormente con Windows. Bueno, y entonces yo me aboné me hice suscriptor de los CD-ROMs que difundía Walnut Creek de Estados Unidos,
que no recuerdo si era una vez por semana o una vez al mes, han pasado muchos años y no lo recuerdo, recibía un CD-ROM repleto de utilidades y aplicaciones para DOS de todo tipo. Utilidades de, de gráficos, de tratamiento de texto, de edición de texto, de gestores de ficheros, de encriptadores, ficheros también, porque entonces el email no se podían enviar ficheros binarios por email, tal como estaba configurado entonces, pero con una utilidad que, que venía en uno de estos discos, se podía convertir el UU encode, se podía convertir el fichero binario en un fichero texto incorporable como un anejo al, al mensaje de email, porque el binario no hubiera sido rechazado, escupido, no habría pasado, pero en cambio convertido con el UU encode, quedaba convertido pues en un texto naturalmente ilegible a simple vista, pasaba, el destinatario tenía que tener el UU decode y con ello lo restituía el documento original y lo podía leer. Bueno, esto yo también había un fichero de encriptación, por si uno quería enviar algún eh, algún documento encriptado, confidencial. Bueno, había compresores, porque entonces los discos duros eran muy pequeños, otras unidades de almacenamiento también eran, bueno, una pequeña fracción de lo que hoy tenemos, y el espacio era precioso. Yo recuerdo que compré una de estas aplicaciones de compresión ARG, que eran muy útiles. Bueno, ¿qué era el freeware? El freeware nos venía libre de gasto, gratuitamente. Y ya dije que para mí la gratuidad es una libertad. No solo es una ventaja para mi bolsillo, que yo no me quejo, no me, me considero afortunadísimo en comparación con la mayoría de la humanidad, pero tampoco me sobra el dinero para que me dé igual tener un software gratuito o tener que pagarlo. Depende del precio, claro. Si el precio es pequeño, razonable, pues sí. Incluso en este caso ARG, yo podía tenerlo gratis, pero me pareció razonable pagar lo que pedía el autor del programa, una cantidad muy accesible, módica, como retribución para su esfuerzo. Bueno, en esos discos de CD-ROM venían muchos programas gratis y eran programas de freeware, no de software libre. ¿Por qué? Primero, no venía el código fuente. Primero, aquello, es decir, aunque ya existía la General Public License, pero no se había difundido, eso no era conocido entonces tan ampliamente como lo será después. En todo caso, los autores de esas aplicaciones nos las, a través de Walnut Creek, nos las entregaban gratis, pero primero, no adjuntaban el código fuente. Segundo, no nos concedían la autorización de... Nos permitían copiarlo en todas las máquinas nuestras que quisiéramos, porque nada nos lo impedía. Pero expresamente no nos otorgaban el permiso de copiarlo y distribuirlo a terceros. Ahora, yo no recuerdo tampoco que eso se prohibiera. Entonces, había varias modalidades. Una de ellas, el programa gratuito, era de prestaciones limitadas. Y para obtener un programa, la versión íntegra, plena, no restringida, había que pagar, había que contactar al autor y pagarle una cantidad, generalmente eran cantidades sumamente módicas. Otra alternativa, la versión gratuita contenía publicidad. Esto hoy, por ejemplo, en Android es muy común. Saben ustedes, los que sean usuarios de Android, que en el Google Play tienen un repositorio de aplicaciones, en su gran mayoría gratuitas, pero la versión gratuita, de nuevo, o está limitada en sus
capacidades o está acompañada de publicidad. Claro, depende, porque a veces la publicidad es muy discreta, muy marginal, poco molesta. Otras veces son publicidades horribles, agresivas, mm, sobre todo cuando son sonoras y nos agobian. Y además, cuando vamos a lanzar la aplicación, lo primero que nos hacen es enviarnos al propio Google Play para que compremos otra cosa. Y eso en medio de un estruendo de, bueno, yo ese tipo de aplicaciones que empiezan hostigándome, martirizándome, las borro inmediatamente. En cambio, las que me ofrecen una publicidad tolerable, pero me permiten comprar una versión de pago sin esa publicidad, como cualquier publicidad siempre es molesta, incluso la más inocua, bueno, pues algunas veces, como agradecimiento al autor o a los autores, y, y también en beneficio propio para deshacerme de esa publicidad, compro la versión de pago. Sobre todo cuando son aplicaciones que yo uso muy a menudo, de las cuales hago un uso intensivo. Otras aplicaciones que uso de vez en cuando, marginalmente, que no son tan importantes, bueno, pues unas veces adquiero la versión de pago y otras no. Nunca adquiero la versión de pago cuando es una suscripción. Por ejemplo, el otro día compré para Android una aplicación que se llama PDF Elements por 40 euros. No es una pequeña cantidad, pero me resulta útil por diversas razones. Yo trabajo muchísimo, claro, con los PDFs y es una aplicación que me resulta útil. Bueno, yo pagué los 40 euros, pero había otra alternativa que era una suscripción mensual o anual. Yo no acepto suscripciones mensuales o anuales porque no quiero deudas. No quiero comprometerme a pagos futuros. Prefiero incluso un pago de mayor envergadura hoy. Puedo hacerlo, puedo permitírmelo, lo hago. Bueno, pues como digo, volviendo al freeware de los años, para DOS, de los años 90, a veces era con publicidad, y otras simplemente la versión gratuita nos avisaba de que, bueno, otra posibilidad, otra alternativa era que funcionaba durante un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, y luego dejaba de funcionar si no adquiría uno la versión de pago. Y por último, había otra modalidad que era que la versión gratuita, cada vez que la ejecutábamos, nos avisaba de que teníamos, si queríamos seguir usando el programa, teníamos que contactar al autor y comprar la versión de pago. Pero eso no impedía en absoluto que la versión gratuita siguiera funcionando perfectamente a todos los efectos, sin limitación alguna, salvo ese aviso, ese pequeño incordio. Bueno, yo, por ejemplo, tengo una aplicación de entonces para el DOS, yo sigo usando hoy el DOS bajo el Dosemu con Linux, y tengo, por ejemplo, produzco un documento del WordPerfect 5.1 y con una aplicación que se llama, de esas de freeware de entonces, de 1992 o 93, cuando sea, yo la adquirí con esos CD-ROMs, y esa aplicación que se llama TO5, Text Out of 5, por el WordPerfect 5.1, convierte el documento de WordPerfect en otro tipo de documento dentro de una gama, incluyendo HTML. Y bueno, debe ser un poco posterior, puesto que convertía al HTML, debe ser documento un poco... Bueno, esa utilidad yo la adquirí y ahora cada vez que la ejecuto, que me es muy útil, me recuerda que debo de contactar al autor, pero quién sabe ese autor si figuraba un email de hace 30 años que fue de él, dónde estará, si, bueno, evidentemente a estas alturas
carecería de sentido, pero vamos, yo sigo, cada vez que ejecuto ese programa, sigo teniendo ese aviso. De todos modos, esa conversión es muy insuficiente. Yo la completo con mis propias macros que, que me ayudan a hacer una conversión a HTML preferible. Pero vamos, menciono ese programa, entre otros muchos, que algunos de los cuales yo sigo usando. La mayoría no, porque mi uso del DOS con el DOSEMU bajo Linux hoy se limita principalmente al WordPerfect 5.1, poco más, pero algo más, entre otros, este programa que estoy diciendo. Pero vamos, en aquellos años 90 yo usé muchos. Y de todo ese freeware, yo compré, por ejemplo, compré el Back and Forth, un programa de mutación, intercambio de tareas, no multitarea, porque cada vez que salía uno de una tarea para entrar en otra, permutaba, aquella que estaba ejecutando se congelaba. Pero todavía tengo hoy, digo que no, pero todavía tengo hoy otro programa, otro pequeño programa de permutación que me permite, estoy ejecutando el WordPress 5.1 y me permite congelarlo e ir al prompt, al inductor o línea de órdenes del DOS para hacer alguna operación en el DOS. Tengo varios, tengo uno sobre la administración de memoria, tengo otro también de compactación, el Diet. Bueno, hoy lo uso menos, pero como digo, cuando el disco duro era tan pequeño, pues la cantidad de documentos que yo produje en el WordPerfect, ahí tienen, que tenga curiosidad, en mi portal lorenzopena.es tiene toda la cantidad de decenas, cientos de libros, artículos, ensayos, contribuciones a libros colectivos, materiales inéditos, más otros en esa página y en la página de opinión política y rojo. Bueno, pues todo eso lo produje con el WordPerfect, naturalmente. Eran documentos que se iban agolpando en el disco duro, amenazaban con desbordarlo y por tanto yo tenía esa aplicación de compactación, de compresión de documentos, que es el Diet. Y otras más que conservo después de tiempo. Otras muchas las he ido arrinconando, desechando. Me han ido planteando problemas a veces también con las nuevas versiones del Dosemu. No siempre han tolerado esos programas. Yo tenía incluso otro intérprete de órdenes, mejor. Hoy tengo el del Free2, que yo considero peor porque es más limitado, no me permite hacer todo lo que me permitía hacer el Force 4DOS. Bueno, de manera que eso era el freeware. ¿Cuál es mi opinión sobre el freeware? Bueno, pues yo soy primero, para mí la gratitud es una virtud importantísima en la vida que hace la relación humana, la convivencia, mejor. Uno de los grandes vicios del ser humano es la ingratitud. Y de algún modo yo diría que es un poco el origen de todos los males. Porque lo primero, ¿a quién debemos? ¿Con quién tenemos deuda? Bueno, primero con nuestra madre, que nos ha llevado en su seno, nos ha dado la vida, nos ha amamantado, nos ha criado. Con nuestro padre, claro, que nos ha engendrado junto con nuestra madre, por supuesto, y sobre todo si después ha desempeñado junto a la madre el papel de padre. Pero no menos importante, se lo debemos al Estado, a la sociedad, que ha ofrecido un marco sin el cual no habríamos llegado al mundo, ni habríamos podido crecer, ni ser criados, ni aprender. El Estado, la sociedad, para mí es lo mismo, que nos ha ofrecido servicios públicos, mejores o peores, pero en el peor de los casos, algo. Y ese algo, sin ese algo, no habríamos vivido. Bueno, pues la censurabilidad, la reprobabilidad de quienes se entregan a conductas ilícitas
no es el motivo principal de censurabilidad, no es su mala conducta para con el prójimo, para con quien sea agraviado por su conducta ilícita, sino en primer lugar para con la sociedad misma. Es el comportamiento ilícito, es una ruptura del convenio social entre el individuo, entre cada nuevo individuo, entre cada nuevo habitante del territorio y la sociedad constituida en ese territorio. Y es un comportamiento basado en la ingratitud. Somos ingratos cuando hacemos eso con relación a la sociedad. Por tanto, para mí la gratitud es una virtud esencial y yo aspiro a tenerla. Puede que todos somos inconsecuentes, puede que alguna vez no sea suficientemente, no sienta de manera suficiente la gratitud o incurra en algún grado de desagradecimiento, trato de evitarlo, como les estoy agradecido a ustedes por la amabilidad que tienen siendo seguidores de los vídeos que produzco para beneficio de la sociedad, como una muestra por mi parte de esa gratitud con la sociedad a la cual tanto debo y a la cual quiero corresponder con mi propia labor, con mi propia producción intelectual, incluyendo esta y otra serie de vídeos que tienen en mi canal. De manera que, con relación a los productores de freeware, de entonces y de ahora, yo siento gratitud. Y también era de freeware un programa que yo utilicé mucho en tiempos dentro de Linux, para Linux, que sigue existiendo, que es el crossover, que permitía correr en Linux aplicaciones del Windows. Y yo lo utilicé muchísimo durante años, para correr el WordPerfect de Windows, una versión más avanzada que la mía, la vieja del año 90, que es la que sigo usando, del WordPerfect 5.1, pero para comunicarme con otros, o sea para enviarles, sea para recibir, necesitaba hacer conversiones. Por la misma razón, una versión del Microsoft Office para Windows, varios más, un lector de PDF, de Adobe, otra serie de aplicaciones que yo utilizaba entonces para Windows, porque no tenía, ya fuera porque no tenía el equivalente para el Linux, o porque careciera de ciertas funcionalidades, o por razones de comodidad o de compatibilidad con personas con quienes yo intercambiaba. Bueno, pues ese programa crossover era de pago, yo lo compré, es decir, que también ha habido, y hay, freeware para Linux. Yo me parece que lo adquirí en versión gratuita inicialmente. No recuerdo ahora, no puedo recordar si es que tenía una duración limitada o una funcionalidad limitada, pero bueno, yo pasé a la modalidad de pago, la compré, la adquirí. Y en Android, por supuesto, utilizo el freeware ampliamente. Bueno, pues según la ideología liberista, todo eso está mal. Todo eso es reprobable, es condenable, no debería existir. Esos autores que ofrecen su producto, su software, con ese tipo de condiciones, hacen mal, vulneran las 4 libertades esenciales, por lo menos alguna de ellas. Lo hacen mal no en pedirnos un pago, sino, por ejemplo, si de entrada no nos entregaran su producto más que a cambio de un pago, eso no infringiría el espíritu liberista, no infringiría la General Public License, GPL. Ahora, a cambio, deberían entregarnos el software pagando, ¿de acuerdo? Nos exigen un pago. 1.000 euros, medio millón, lo que sea.
pero a cambio deberían permitirnos usarlo como queramos, modificarlo como queramos, disponer del código fuente para hacer las modificaciones que queramos, copiarlo y distribuirlo como queramos, distribuir software derivado como queramos, siempre y cuando las redistribuciones sean bajo la misma GPL. Es decir, que podemos redistribuirlo también pidiendo un pago, siempre que permitamos al tercero, al tercer adquirente, distribuirlo gratis. O sea que nosotros hemos tenido que pagar, luego nos desquitamos redistribuyéndolo y haciéndolo pagar, pero tenemos que permitir que quien lo adquiere de nosotros pueda distribuirlo gratis, si quiere. Gratis porque ha de ser, él es libre de, siempre y cuando lo haga bajo los términos de la GPL, es libre de distribuirlo gratis o exigiendo un pago. Entonces, el freeware es contrario, no se ajusta a esas 4 libertades, aunque haya sido gratuito, o aunque la versión inicial haya sido gratuita, o aunque la versión con menor gama de funcionalidades sea gratuita, o aunque la versión provisional sea gratuita, o incluso la versión definitiva sea gratuita, si nos impone, si nos exhorta, porque, claro, aquí hay este problema, por ejemplo, esa aplicación de TO5 de la que les hablo, en realidad imponernos, ¿qué nos impone? Simplemente nos impone tener que ver en pantalla, cada vez que la corremos, un mensaje que nos dice, este es freeware, si a usted le parece útil la aplicación, contacte al productor de la misma y pague por un honorario por su uso continuado. Bueno, pero no nos impide. Simplemente tenemos la única condición ahí, no es el pago, sino el tener que soportar ese pequeño mensaje que dura muy poco, dura algunos instantes, bueno, y nada más. No hay mayor restricción a nuestra libertad. Pero no nos ha entregado el código fuente. Entonces, evidentemente no es software libre, pero el freeware no es software libre. Pero en el uso de la palabra libre que hace el hombre de la calle, en el que suele el pueblo hablar a su vecino, el Román Paladino, en el que suele el pueblo hablar a su vecino, bueno, pues diríamos que eso es libre, porque no, ¿a qué nos obliga? ¿En qué restringe nuestra libertad, por ejemplo? Bueno, pues como digo, yo creo que el freeware es una fórmula, es una implementación, un tipo de implementación del software perfectamente admisible, muy útil, que por parte de sus autores es muy de agradecer, hacen algo útil a la sociedad, útil a todos nosotros, a cualquier usuario, y lo han hecho además gratuitamente, por lo menos en la primera versión limitada, lo que sea, pero nos han dado por lo menos, primer acceso gratuito, en muchos casos el primero y el último, el completo. Bueno, pues yo pienso que su obra es benemérita y sus aplicaciones pueden gustarnos y pueden no gustarnos. Pueden resultarnos interesantes para nuestra propia praxis informática o no. Pero cuando resultan interesantes, útiles, y yo te digo, conservo algunas de estas aplicaciones de hace 30 años y me siguen, o más, y me siguen siendo útiles. Por tanto, me parece que lejos de merecer vituperio, censura, los productores de ese freeware merecen parabienes, elogio, gratitud. Bueno, paso ahora a esta otra licencia de Aladdin, que ya les anunciaba al comienzo. Es atinente a un software que se llama Ghost Script.
El GhostScript es un programa que ideó un programador que es Peter Deutsch. El apellido es alemán y significa alemán en alemán, pero es norteamericano. Peter Deutsch produjo ese programa inicialmente bajo los términos de la GPL. Pero después él formó una empresa, una firma comercial para producirlo, comercializarlo, y lo producía bajo la GPL, gratis. Él no cobraba nada. Como era bajo la GPL, resultó que algunos adquirentes del GhostScript lo utilizaron para hacer un software derivado y venderlo, de manera que ellos se lucraban a expensas de Peter Deutsch, quien no recibía ni un céntimo a cambio de su contribución. El problema era, para Peter Deutsch, el problema no era tanto, no surgía tanto cuando esos terceros aprovechados eran particulares, personas que iban a sacar ese provecho, pero por lo demás no vivían de eso, esa actividad, no era su negocio. No, el problema venía cuando se trataba de una firma comercial, de una empresa mercantil, con ánimo de lucro, con afán de lucro, y que se iba a lucrar gracias al GhostScript ideado, programado, producido por Peter Deutsch en noches de insomnio, en días de intenso trabajo, tras quebraderos de cabeza, tan esfuerzos cerebrales. Para cualquier matemático, cualquier informático, sabe que elaborar pruebas o programas es una actividad física, somática, por supuesto, psíquica, pero en la psique humana opera a través del cerebro, y el cerebro, al ejercitar esa actividad intensa, se cansa. Cualquiera, yo mismo, que no soy listo de ser un matemático, pero en mi largo periodo de consagración a la lógica, sé cuán agotado físicamente, somáticamente, quedaba tras pasar horas buscando la demostración de un teorema. A partir de, había establecido una axiomática, sabía que de esa axiomática presentía, vislumbraba, tenía la seguridad de que podía extraer un teorema, pero hallar la prueba de ese teorema me costaba muchas horas, muchas veces me acostaba sin haberlo logrado, y a la mañana siguiente el subconsciente seguía operando, y a la mañana siguiente tenía una luz, me ponía con papel y lápiz y salía. Bueno, pues hacer un programa es igual, la programación es una ciencia exacta. El programador tiene que realizar un programa, escribir un programa que, gracias al cual se obtenga un resultado, es equivalente a elaborar un sistema matemático o lógico que, a partir de una axiomática, consiga un teorema, consiga demostrar un resultado. En cualquier rama de la matemática, geometría algebraica, álgebra lineal, álgebra universal, cálculo infinitesimal, teoría de las ecuaciones diferenciales, teoría de grupos, teoría de matrices, lo que ustedes quieran. Todos ellos tenemos ese tipo de relación. Y como digo, hay un cansancio, es un trabajo cerebral, bueno, y muchas veces también manual, o se hace tecleando, o hay teclados, claro, que permiten hacer cosas que cuando yo trabajaba mucho en lógica matemática, y todavía hoy, cuando vuelvo a hacerlo menos intensamente, suelo usar papel y lápiz o papel y pluma, y es para mí un modo más directo de trabajar. Y decía Wittgenstein, bueno, tantos dichos que suyos, como tiene, algunos mejores que otros, decía, no es mi cabeza la que piensa, es mi mano. Bueno, pues sí, muchas veces parece como que fuera la mano la que piensa y
y de la mano sale. Antes de que nos pongamos con la pluma y el papel, estamos como en una encrucijada, en una perplejidad, en una incertidumbre, y, y puñando con el, escribiendo y tachando, vamos acercándonos a la solución hasta que, eureka, la tenemos. Bueno, pues claro, Peter Deutsch pensó que, bueno, él se esfuerza por todo eso, lo ofrece gratis a la sociedad, y viene una empresa mercantil de ricachos aprovechada que utiliza su producto, el GhostScript, lo modifica un poco o realiza un software derivado y lo vende, se lucra, y a él no le llega absolutamente nada. Entonces fundó esta firma y sacó la licencia, quitó el Ghost. El GhostScript sirve, es un programa multifacético, sirve para muchísimas cosas. Yo lo vengo usando pues desde hace más de un cuarto de siglo, desde luego, desde que empecé a usar Linux, posiblemente antes, que permite, a mí me permite, es el uso principal que yo le doy, convertir ficheros de extensión PS, PostScript, en PDF, convertirlos en PDF. A la inversa también, permite otra serie de, bueno, pues tiene una gama de funcionalidades amplísima que yo no les sé decir, no me las he aprendido de memoria. Muchas veces yo antes tenía problema con las impresoras, sobre todo cuando usaba las impresoras de mi domicilio y las impresoras de mi centro de trabajo. Convertir un documento para que fuera imprimible, lo había hecho para una impresora, para que fuera imprimible en la otra, sobre todo en el centro de trabajo. Cambiaban de impresora de vez en cuando. Tuvieron una Brother, una Hewlett Packard, una Ricoh, bueno, ya no sé cuáles más, Iván. Entonces, bueno, yo buscaba controladores de impresora para, para el WordPress 5.1, pero no siempre lo hallaba, porque esas impresoras eran posteriores. Bueno, pues yo tuve que ir adaptando, encontrando soluciones adaptativas, siempre acabé hallándolas, y el GhostScript fue mi gran ayuda, mi utensilio preferido para solventar esos problemas de compatibilidad de impresión, toda la vida, desde que empecé a usar computadores en 1989. Claro, puesto que mi uso de la computación principal ha sido elaborar documentos, elaborar sobre todo mis propios documentos, también otros muchos, por razones de las cuales ya hablé, producirlos, convertirlos a diversos formatos, difundirlos, imprimirlos, escrutar con una escrutadora o escáner otros documentos para convertir, incluyendo textos míos anteriores, y convertirlos en documentos computacionalmente manejables. Bueno, toda esa labor, claro, pues la impresión siempre ha sido muy importante. Bueno, pues todavía hoy sigo usando el GhostScript porque yo con el WordPress 5.1 escribo un texto, un documento, hago con él un fichero de impresión PostScript, no PDF, porque como mi WordPerfect es el 5.1 de 1990, sus controladores de impresión no producen PDFs. Lo más que llegan es a producir PostScript. Entonces, desde fuera del WordPerfect y del DOS, con el GhostScript, yo convierto esos ficheros PostScript en ficheros PDF y luego los modifico, los mejoro con otra serie de utilidades para Linux atinentes al manejo, a la manipulación, modificación y perfeccionamiento de documentos PDF. Bueno, pues la licencia Aladdin fue la licencia que sacó esta casa, creada por Peter Deutsch, productora del GhostScript, y que dice lo siguiente. Les voy a leer un extracto de su licencia. Por la presente, siempre que cumpla usted todas las condiciones estipuladas en esta licencia, le otorga el licenciante los siguientes derechos: copiar y distribuir copias literales del código fuente del programa, modificar el programa,
crear obras basadas en el programa y distribuir copias de las mismas en todo el mundo, en cualquier medio. Bueno, hasta aquí, nada que objetar, desde la ideología liberista. 2. Condiciones. Queda sujeta esta licencia a las siguientes condiciones. A. Prohíbese distribuir el programa o cualquier trabajo basado en el programa, o sea, cualquier software derivado, por parte de una firma mercantil a un tercero cuando tenga lugar algún pago en relación con dicha distribución. C. Debe cumplir con todas las siguientes condiciones con respecto a cualquier trabajo que distribuye o publique y que se derive del programa. Debe hacer que la obra tenga licencia en su conjunto y sin costo alguno para todos los terceros, según los términos de la licencia. Cuarto, debe acompañar el trabajo con el código fuente completo correspondiente, legible por máquina, entregado en un medio utilizado habitualmente para el intercambio de software. Cuarto, no puede imponer más restricciones por parte del destinatario al ejercicio de los derechos otorgados en este documento. Entonces, ve el enorme parecido que hay entre esta licencia y la GPL, pero con alguna diferencia. La diferencia esencial se refiere a que una firma mercantil no puede lucrarse gracias al programa con la licencia. Es decir, si quiere lucrarse, si quiere difundir el programa cobrando por ello, o quiere distribuir un software derivado cobrando por ello, no puede usar esa licencia, tiene que entrar en contacto con la casa productora del GhostScript y llegar a un contrato con ella de tipo comercial que permitirá al productor del software originario obtener una parte de la ganancia o una compensación por lo que ha aportado a esa posibilidad que tiene la otra empresa mercantil de lucrarse. Y luego hay la licencia precisa qué es y qué no es una obra derivada y qué tipo de pago. Por ejemplo, si lo único que se hace pagar al adquirente, al tercero, es el costo del soporte, el costo de la distribución, el costo incluso del almacenamiento en la red, pero no una ganancia. O si hay ganancia, pero la ganancia no se deriva, no va vinculada a la distribución del software, ni de un software derivado, sino de otro producto u otro servicio que se haga con el software, entonces eso, la restricción no se aplica. Y tampoco se aplica, evidentemente, si alguien utiliza el software para producir otra cosa que no es una obra derivada del software. Por ejemplo, si una imprenta mercantil usa el GhostScript para imprimir, producir libros, folletos, opúsculos, hojas volantes, tarjetas de visita, carteles, lo que sea, y cobra al cliente, cobra almanaques, calendarios, tarjetas postales, lo que sea, y cobra por ello. Se ha beneficiado del GhostScript para esa elaboración. Pero, sin embargo, el bien que produce no es un software derivado del GhostScript. No es una obra derivada del GhostScript. Es una obra elaborada gracias al GhostScript o con el GhostScript. Por tanto, ahí la restricción no se aplica. Bueno, pues la verdad es que cuando yo vi que la licencia Aladdin, tan favorable al usuario normal y corriente, a la inmensa mayoría que no tenemos ninguna firma mercantil, ni nos vamos a lucrar vendiendo un software derivado, sino que lo vamos a usar. Cuando vi que ese software de la licencia Aladdin estaba estigmatizado, excomulgado, puesto en entredicho por los adeptos de la ideología liberista, y que incluso para la empresa del GhostScript había tenido que defenderse en juicio frente a
a la FSF, había habido un litigio que creo que, no sé bien, creo que al final hubo conciliación. De hecho, hoy esa licencia se ha retirado. O sea que las últimas versiones del Ghost Trip no se difunden bajo esa licencia. Hay una dualidad de licencias, pero esa se ha eliminado. Bueno, cuando yo vi eso, la verdad es que me asaltaron dudas de cuán fundada era la ideología liberista y de cuán válidas eran esas 4 libertades. ¿De dónde salen? Vamos a ver quién afirma esas 4 libertades. Mi apreciado, estimadísimo, admiradísimo y para mí benemérito Richard Richard Stallman y todos sus muchos seguidores. Cuando afirman esas 4 libertades, yo pregunto, esas 4 libertades son derechos del usuario, el receptor, el destinatario. No derechos del creador del software. Esto, en el próximo episodio hablaremos de los derechos del creador del software. El creador del software es libre de no difundir el software. Él ha inventado un software que sería utilísimo para la sociedad, pero mientras no lo distribuya, no incurre en reproche alguno desde el punto de vista de la ideología liberista. Pero si sí lo distribuye, para respetar las 4 libertades básicas los 4 derechos básicos del destinatario, tiene que hacerlo bajo la licencia GPL u otra compatible. Esos 4 derechos, ¿a qué orden normativo pertenecen? ¿Al derecho o a la ética o a otro? Hay quien cree que el derecho y la ética integran un único corpus de normas. Yo no lo creo. Bueno, es otro problema que he abordado en otra serie, varias, en mis libros de filosofía jurídica. Creo que el ordenamiento normativo del derecho y el ordenamiento normativo de la moral, o la ética, como la quieran llamar, son 2 órdenes normativos diversos, entre los cuales puede haber, y de hecho hay, conflictos. Y puede haber otros órdenes normativos, sin duda, y es más, yo creo que que hay otros órdenes. Por ejemplo, la propia lengua tiene un ordenamiento normativo lingüístico. Para hablar español hay que hablarlo bien, pero no nos lo manda el derecho, no nos lo manda la moral, no es inmoral cometer incorrecciones, pero nos lo manda una normativa gramatical de corrección gramatical. Hay una normativa de los buenos usos de la urbanidad. Y posiblemente hay varias deontologías profesionales, cívicas, que no son ni derecho ni moral, porque el incumplir algunos de los deberes atinentes a esas deontologías no es actuar de manera inmoral, ni actuar de manera ilegal o antijurídica, pero sí de manera inconveniente, infractoria, transgresora respecto de esas deontologías. Bueno, entonces, claro, yo lo que me pregunto es, esos derechos y los deberes correspondientes, ¿a qué orden normativo pertenecen? Al derecho no. Al derecho positivo, desde luego, no. Al derecho, el derecho positivo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego las constituciones de diversos países, incluyendo la de España, reconocen el derecho a la creación intelectual. O sea, un derecho, y explícita o implícitamente, el derecho de los autores a beneficiarse de su propia creación. Porque si se les permite crear, pero no difundir su obra, o no difundirla en condiciones que le resulten agradables y provechosas, bueno, pues eso es no permitirles o estorbar su derecho a la creación intelectual. Pero en cambio el derecho positivo, nunca en ningún elenco que ustedes lean de derechos fundamentales encontrarán ninguna de esas 4 libertades. ¿Pertenecen al orden de la moral? Bueno, me lo creo.
Ahora, el problema con la moral es que hay muchas teorías éticas. Hay teorías antecedentalistas, es decir, que consideran moral una conducta cuando se deriva de antecedentes eh, éticamente aceptables. Por ejemplo, la buena intención. Hay éticas que se llaman aretaicas, cuando las conductas que se realizan en ejecución de ciertas virtudes. Hay éticas consecuencialistas. Bueno, y yo exactamente a cuál de esas muchísimas y otras éticas pertenecen estas libertades, no lo sé. O quizá pertenecen a otro orden, al de una deontología social, que no es la moral ni es el derecho. O quizá pertenecen al derecho natural. Yo soy un justnaturalista, creo que además del derecho positivo existe un derecho, que es derecho, es orden jurídico, pero natural. Natural no quiero decir que sea para vivir, para llevar una vida natural, propia del hombre natural, sino que nos viene impuesta por la naturaleza misma de las relaciones sociales. Bueno, pues quizá, pero desde mi punto de vista, el axioma básico del derecho natural es el bien común, la realización del bien común. Entonces, hacer software que no se ajuste a esas cuatro libertades es contrario al bien común. Es decir, la realización del bien común requiere imperativamente esas cuatro libertades, esos cuatro derechos. Bueno, pues yo no he visto prueba ninguna, ni me consta que eso sea así, ni me parece verosímil. Y echo en falta, por parte de los adeptos del liberista, que nos aclaren a qué orden normativo pertenecen esos cuatro derechos. En cambio, yo aprecio, aparte de qué valor tienen qué fundamento tienen esas cuatro libertades, esos cuatro derechos, a qué orden normativo pertenecen, ya en otro orden subjetivo, cuánto me atraen, cuánto me apetecen. Me atrae muchísimo el resultado conseguido. Gracias a la GPL ha sido posible Linux, han sido posibles las distribuciones de Linux, como ya dije en un episodio anterior. Aunque teóricamente el Linux podría distribuirse haciendo pagar, y algunas de las primeras distribuciones era de pago, todavía hoy sigue habiendo distribuciones comerciales de pago, pero el pago prácticamente siempre es la voluntad, porque siempre tenemos la alternativa de obtener lo mismo gratuitamente. O sea que el producto, por ejemplo, la QEA es comercial, vende sus DVD-ROM con cada versión nueva de esa distribución. Pero al mismo tiempo la cuelga en la red y nos la podemos bajar gratis. Entonces, claro, es decir, bueno, yo por solidaridad, por gratitud, por buena voluntad, compro el DVD-ROM, aunque no me hace falta, y lo mismo con cualquier otra distribución de esas. Creo que hay alguna que no lo hace, pero en general son así. O hay alguna que dice, esa distribución se la puede usted bajar, pero es de pago. Puede pagar $100, 10 o 1. O la voluntad. Bueno, pues, la voluntad puede ser 0. Pero vamos, si es 1, pues estarán de acuerdo en que eso es puramente simbólico. De manera que yo estoy muy agradecido a la GPL, pero no porque cada una de esas cuatro libertades me resulte particularmente atractiva. En cambio, hay libertades que sí me resultan atractivas. La libertad de instalar el programa que sea en cuantas máquinas quiera. Yo tengo varios, desde hace muchísimos años, he tenido varios computadores. Bueno, pues si adquiero un programa, poder copiarlo de uno al otro. Y cuando he tenido computadores en mi centro de trabajo también, poder usarlo en ellos, igual que en mi domicilio. Poder usarlos y desecharlos también. Preferiblemente si eso es incondicionalmente, plena libertad. O un poco menos bueno, pero aceptable, cuando es bajo condiciones asumibles. Por ejemplo, pagar un precio siempre y cuando sea módico, siempre y cuando sea un precio razonable, accesible, no abusivo.
como por ejemplo cuando salió el Windows 98, así por 400 o $500 de entonces, era una suma colosal, absolutamente desmedida, que significaba evidentemente pues un agravio para el bolsillo de cualquier usuario normalito y de posibilidades económicas muy limitadas. Segundo, la libertad de descargar aplicaciones diversas, usarlas, desecharlas, lo mismo, sea incondicionalmente, sea bajo condiciones razonables y asumibles. Tercero, la libertad de configurar el programa como yo quiera. Que el programa no sea rígido, no me marque una pauta eh, mm, ideada por el productor, sino que me permita a mí configurarlo, presentarlo, tener ajustes de un tipo o de otro. Cuanta más opción tenga, cuanto más amplio sea el abanico de opciones, más libre me siento. Y por último, eh, poner o quitar programas en mi máquina sin dar cuentas a nadie y sin tener que registrarme como usuario. Es una de las razones por las cuales yo no quiero abonarme, no quiero suscribirme, no quiero aparecer en el registro de nadie como un abonado a quien se le pasa la factura cada mes, cada año o cuando sea. Entendámonos, hay algunos programas de Android para los cuales sí lo hago, por la razón que sea. Excepcionalísimos. De manera general, quiero poner o quitar sin dar cuentas a nadie y sin registrarme. Hay muchas páginas web en las cuales uno se puede bajar incluso gratuitamente, por ejemplo, libros, documentos, pero tiene que registrarse. Bueno, pues yo no quiero registrarme, no tengo por qué registrarme. Quiero pasar desapercibido, quiero disfrutar de esa libertad de no aparecer en los registros, salvo cuando deliberadamente, pensadamente, sopesadamente yo decida registrarme. Bueno, pues con esto concluyo el presente episodio. Ven ustedes que yo no dejo de estar infinitamente agradecido a Richard Stallman, a la FSF, a la GPL, que han hecho posible Linux, del cual me beneficio, pero que, en cambio, con respecto a los principios ideológicos en que se asienta, soy agnóstico, no los afirmo ni los niego, y que personalmente, si considero que si todo el Linux se distribuyera bajo una licencia como Aladdin, como la licencia Aladdin, por ejemplo, yo estaría igual de satisfecho, igual de contento, igual de agradecido, y en general que otro tipo de... Considero que los productores de software son perfectamente libres de, sin violar mis derechos, de distribuir su software bajo licencias diferentes de la GPL e incluso incompatibles con ella. Y que, por ejemplo, todo el freeware al que me acabo de referir. Y que su contribución no será menos apreciada. Y en cambio, mi rechazo se dirige al software de los magnates, de los potentados, de los monopolios u oligopolios que restringen al máximo, por ejemplo, Windows. Tenemos que adquirir una licencia Windows pagando para cada computador en el cual lo pongamos, pagando el precio abusivo que reclama una de las empresas más ricas del mundo y con un abanico de opciones de configuración limitadísimo, de manera que con una gama de opciones y de ampliaciones muy limitadas, de manera que sí, eso es para mí software esclavo, un software que se enseñorea de mí, en vez de que me permita enseñorearme del propio, apropiarme de la propia copia del software y de su uso y manejo, el software se apropia, o mejor dicho, el fabricante, el oligopolio mundial, fabricante productor de ese software, pasa a controlarme. Es más, en las versiones modernas de Windows ese control va mucho más. Mi propia máquina queda registrada en el registro de Microsoft como usuario autorizado, cada máquina por separado,
y de tal manera que lo que me ofrece Microsoft es un derecho de uso condicional y sujeto a que a que yo figure entre sus usuarios registrados, en el elenco de sus usuarios registrados, y por tanto mi máquina esté en la red de los computadores aceptados por Microsoft. Bueno, pues yo no quiero estar sujeto a ese constreñimiento, estar sujeto a esa imposición. Quiero ser libre, quiero pasar desapercibido si me da la gana, y por tanto hay libertades que sí reclamo. Pero como ustedes ven, no son exactamente las mismas que las 4 libertades de que nos habla el manifiesto GNU, el manifiesto del software libre. No son las 4 libertades de lo que, según la ideología liberista, es software libre.